En este video vamos a platicar sobre los textos informativos y para eso nos vamos a apoyar con el material que hizo la maestra Berta, donde ustedes van a copiar apuntes. Miren, ¿qué es un texto informativo? Es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un conocimiento actual, perdón, sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc. Bueno, un texto informativo es aquel texto que nosotros a la hora de leerlo nos va a informar sobre un tema, cualquier tema, sobre algún asunto, sobre algo que ya pasó o algo actual. Debe describir situaciones reales e información precisa y veraz. Es por ello que el texto informativo es objetivo, coherente y directo. O sea que el texto informativo no nos va a mandar a algo de fantasía, sino que tiene que ser algo real, que nos informe de manera literal. El lenguaje debe de ser real, literal, lo que es. Debe de ser objetivo, coherente y directo. Recuerda esas características. ¿Para qué sirve? Bueno, tiene intencionalidad informativa, aportan datos, conceptos, ideas y cuyo objetivo es fundamentalmente transmitir una información al receptor, conocer más sobre un tema y realizar una investigación. Nos permite investigar en él. ¿Dónde lo podemos encontrar? En revistas científicas, en bibliotecas hay muchos textos, no solamente hay libros, hay muchos textos, hay incluso videos que nos pueden servir a nosotros. Hay periódicos también en las redes sociales, en la web, en el internet, pero solamente hay que tener mucho cuidado en qué páginas vamos a investigar. En folletos, manuales, libros, etcétera. Y bueno, aquí hay algunas características, pero faltan. Ya las nombré al inicio, ojalá y tú las puedas anotar todas en tu libreta. De la estructura de un texto, pues debe de tener título, el nombre del autor, debe de tener una introducción, un desarrollo que por lo regular está dividido en subtemas, tiene ideas centrales, tiene un cierre, utiliza gráficos, diferentes tipos de tamaño y forma de letra y colores y debe de tener el autor. Bueno, como lo dijimos desde un inicio, transmiten conocimiento acerca de un tema, usan un lenguaje claro en el desarrollo del contenido, lenguaje literal, que ya les había mencionado, el vocabulario específico de acuerdo al tema, no podemos revolver, sino que a veces los artículos científicos, como ya lo vimos, cuando trabajamos la revista de divulgación científica, pues tienen un lenguaje técnico de acuerdo al tema que se esté leyendo o escribiendo. Pueden ser variados los temas actuales, antiguos, y se dirigen a todo público, pero sí les quiero recordar en las características porque aquí faltan. Miren, aquí en esta parte hay muchas características que ustedes deberán tomar esos apuntes. Yo aquí les puse algunas, pero faltan y ustedes las tienen que sacar de ahí, del texto, de la definición, de aquí. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con los ejemplos que vienen en su libro. La maestra nos puso por ahí unos ejemplos. Bueno, aquí dice que en esta secuencia leerás textos informativos breves y analizarás su organización. Para eso tú ya te pedimos de tarea que eligieras un tema
de historia, de ciencias naturales o de geografía. Y deberás de leer sobre esos temas para que regresando tú ya tengas mucha información y conocimiento acerca de estos temas. Recuerda anotar la fuente de información. Todos los documentos que leas debes de anotar su fuente de información, como es el autor, el título del libro o la página web donde tú hayas investigado o leído el tema de tu preferencia. Bueno, iniciamos aquí con nuestro libro. Aquí es donde te pedimos que tú eligieras un tema sobre geografía, naturales o historia, ¿ok? Entonces ya lo debes de tener elegido y anotado por ahí para que puedas ir leyendo texto informativo sobre el tema que tú elegiste. También te explicamos que pues no debe de ser muy amplio, ¿verdad? Tú debes de hacer estas preguntitas para realmente leer de lo que tú quieras y no perderte, porque hay un mundo de información. Y bueno, dice aquí a seleccionar textos. Ya tienes que ir seleccionando los textos de acuerdo a tu tema. Y aquí en esta parte nos dice en dónde podemos encontrar textos informativos en revistas temáticas, revistas de divulgación científica, enciclopedias, libros monográficos, periódicos. En revistas de entretenimiento no, porque como su propio nombre lo dice, son de entretenimiento y solo entretienen a las personas. Pero en folletos sí, infografías, almanaques, atlas, de acuerdo al tema que elegiste. Recuerda, estamos hablando ya sobre el tema que tú elegiste y sobre los textos informativos que tienes que leer. ¿Dónde puedes encontrar material para leer? Bueno, pues en biblioteca, en tu casa, en algunos libros, algunas revistas que tú tengas o en el internet. Solamente cuida muy bien los consejos que te hemos dado acerca de no perdernos en las páginas falsas o donde nos den información falsa. Bueno, elementos gráficos, que es una característica de los textos, porque luego tú vas a escribir uno y debes de tomar en cuenta estos elementos gráficos, qué son y para qué sirven. Ahí lo tienes en tu libro, lo vuelves a leer por favor, porque es muy importante esta parte. Bueno, y aquí viene un ejemplo de una revista científica y los elementos que tiene, las características que tiene este tema. Ya lo vimos, puedes revisar en tus apuntes sobre la revista de divulgación científica, el tema de artículo científico y te va a ayudar mucho para entender un texto. Bueno, aquí vienen los ejemplos que la maestra nos puso también en los apuntes y vienen en tu libro el título, el texto y su fuente bibliográfica, fuente de información. ¿Ok? Que es lo que tú debes de ir anotando cada vez que vayas leyendo, porque luego te voy a preguntar, ¿y dónde leíste eso? Entonces tú ahí vas a tener anotado la fuente de información. Las partes y los elementos de un texto informativo, bueno, ya te lo adelantamos un poquito, pero aquí viene hasta de colores. Lo puedes volver a leer y entender un poquito mejor. El título escrito con letras grandes para llamar la atención del lector. Y aquí viene el título con rojo. Entonces lo puedes leer con calma nuevamente. Ok, y recuerda que no hemos terminado este tema, pero es importante que tú ya tengas el elegido, el tema propio a tu gusto. Mira, aquí viene otra fuente de información o información bibliográfica del texto. Y aquí vienen otros ejemplos. Entonces revisa tu libro y regresando a clases,
pues vamos a retomar este tema. Solamente quiero enseñarte aquí en una página de internet. Voy a cambiar mi foto de lugar para que puedas ver. Mira, en el internet, si yo pongo, por ejemplo, cambio climático, me va a aparecer muchísimas páginas donde yo puedo investigar, pero hay que fijarse bien en cuáles podemos investigar. Mira, por ejemplo, esta es una organización, es de las Naciones Unidas y el renglón que tengo aquí subrayado arriba de la dirección del internet, esa es la fuente de información. ¿Ok? Entonces esa es la que yo voy a anotar en mi libreta si es que a mí me interesó el tema del cambio climático y me sirvió mucho esta información que yo leí aquí. No tomé todo, pero sí tomé algunos puntos porque, bueno, hablan de muchas cosas que yo no voy a hablar, pero de otras sí. Entonces, yo voy a tomar esa fuente de información. Entonces, eso es lo que puedes ir adelantando. Tomar apuntes, decidir el tema que vas a investigar, empezar a leer, solamente para que tengas la información. Y recuerda que ahí decía leer varios textos informativos sobre un tema. Entonces, tú ya tienes tu tema elegido, empieza a leer y empieza a anotar la fuente de información donde tú leíste lo que a ti te interesó del tema que tú ya elegiste. ¿Ok? Entonces espero te sirva este pequeño video. Adiós.